Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión temática de Ciencias Sociales del 18º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, PANAC, la ciencia como motor de desarrollo y la innovación. En esta sesión veremos diversos trabajos del área de Ciencias Sociales y con la particularidad que también tendremos discusiones relacionadas a el área de la arquitectura. Nosotros tenemos una metodología donde los expositores tendrán un tiempo de 12 minutos para presentar y luego podrán responder preguntas del público en 3 minutos. Le recordamos al público que en el chat de la plataforma deban ir escribiendo las interrogantes y al final de la sesión de cada expositor podrán atender dichas interrogantes. En este momento vamos a comenzar con el profesor Carlos Escudero Núñez de la USMA con la exposición que lleva por título Las drogas y el género, experiencia de vida de mujeres toxicodependientes en el Centro de Tratamiento y Desintoxicación Taipas en Lisboa, Portugal. Adelante, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Luis Herrera, y todas las personas que en este momento están viéndonos. Procedo a compartir pantalla. Un segundo que estoy aquí. Ok. Esto y procedo. Bien. Como mencionaba Luis Herrera, esta es una investigación que se realizó previo a la pandemia. Mi nombre es Carlos Escudero, soy sociólogo. Y esta investigación tuvo el beneplácito de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, donde con el apoyo de ellos pude realizar mi máster en Sociología en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa. La investigación yo la escogí de esta dinámica. Esta es una vertiente de otra investigación mucho más grande, que quiero hacer la constancia porque esto es una tela para dar a muchas otras vertientes sobre el tema de las drogas, especialmente en Portugal, que tiene una política de descriminalización desde hace 20 años, muy exitosa. Primero fue un poco temerosa por ser una tendiente no muy común en ese entonces, descriminalizar las drogas para, en vez de criminalizar al paciente, asumirlo como una cuestión de salud pública, como una necesidad de quitar la visión de la perspectiva criminal sobre el sujeto. Pero en este caso vamos a hablar más que nada sobre el tema de las mujeres y las experiencias que ellas tienen sobre este campo, porque sabemos también que hay todo un mito detrás de todo el tema del consumo. Un mito en este sentido masculinizado por el hecho de que son los hombres los que más consumen drogas. Hasta ahora las estadísticas cuantifican que sí, hay una alta precedencia en el tema del consumo de drogas duras, pero no quiere decir que las mujeres no tengan experiencia en este consumo, en este campo. Entonces, yo lo denomino experiencia de vida de mujeres toxicodependientes en el centro Taipas, que es un centro que vamos a hablar un poquito más. Carlos, dame un minuto, disculpa que te interrumpa. Cuando le das compartir, dale compartir pantalla completa, porque le diste compartir ventana. Deja de compartir y le vuelves a dar compartir, pero pantalla completa o pantalla. Ok, voy de nuevo entonces. Ajá, compartir. Ajá. Y después te va a salir la opción de compartir pantalla. Compartir pantalla completa. Toda la pantalla. Exacto, y compartir audio. Ajá, okay. Dale donde dice compartir pantalla completa, sí, y audio también. Ok, ahora se ve la pantalla completa. Ok. Ahora se ve todo completo, ¿verdad? Ahora pon la presentación. Ahora sí, adelante. Ok, perfecto. Como mencionaba, esta investigación busca desmitificar ciertos aspectos, pero también conocer un poco más sobre el consumo per se dentro de este espacio femenino, donde siempre está el retículo de que son los hombres los que más consumen, donde las mujeres no se inician, donde no son ellas, no hacen microtráfico. Entonces,
Hay toda una mezcolanza y la investigación entrevistó a 17 mujeres. Estas 17 mujeres tenían diferentes historias de vida, una más sorprendentes que otras, que uno se preguntaría, y en corto tiempo también, diferentes edades, que a mí me quedó unas ganas de ahondar ese tema, que lo hice en Portugal, ahondarlo acá en Panamá, obviamente con todas las dimensiones y las circunstancias que cohabitan en el espacio de lo que es el tráfico de drogas, lo que es el consumo, lo que es todo lo que permea aquí en América Latina. Entonces, yendo al asunto, esta imagen yo la capté en el centro Taipas, que es un centro de rehabilitación y toxicodependencia, donde las personas van a buscar el tratamiento metadona, en este caso, sustitución de la heroína. Decía una chica que por qué entró al tema del consumo, decía, y estas cosas me impactaban cuando yo la estaba presentando también en mi trabajo. Dice ella, me separé del padre de mi hijo, de quien era víctima de violencia doméstica, y me dije, yo voy a meterme al consumo de droga porque si yo me meto al consumo de droga o a la droga, él se va. O sea, en este espacio ella recreó todo un escenario donde si ella entraba a un hábito que era lesivo, un hábito que era criminalizado en ese entonces, ella podía salirse de un círculo vicioso de violencia doméstica. Y al final terminó explicando que más que salir del círculo quedó siendo adicta a la heroína. Entonces, ¿qué es el Taipas? Para hacer brevemente, porque yo sé que no hay mucho tiempo, el Taipas es una institución que se fundó en el 87 como una de las primeras unidades de proyecto integrado de toxicodependencia, de tratamiento de toxicodependencia en Portugal, de salud en Portugal. Tenemos en cuenta que cuenta con programas de tratamiento de metadona, consulta externa, psiquiatría, desintoxicación materno-infantil, entre otros. Portugal tenía unas altas tasas de drogadicción y VIH al inicio de la década del 90, que era preocupante. Entonces, no había materia de políticas públicas de salud que pudieran contrastar este asunto. En el 2000, y esto es un dato interesante, hicieron comisiones multidisciplinares para poder repensar el problema de las drogas desde diferentes enfoques. Yo entrevisté en este caso, como menciono, a 17 mujeres que me tomó cierto espacio, cierto tiempo, también ciertas dificultades para que ellas pudieran contar su historia de vida, para que pudieran hablar con alguien desconocido y encima de eso alguien que no hablara el portugués, porque yo tengo que decir que cuando entrevisté a las mujeres, mi dificultad también era esa, tema un poco lingüística, pero al fin y al cabo se logró el objetivo. Entonces, estas 17 mujeres tenían un perfil que rondaban la edad de 31 a 51 años, 55 años, algunas tenían hijos, otras no, eran solteras o libres o casadas, empleo o sin empleo, tenían antecedentes delictivos, algunas tenían hasta 5 antecedentes delictivos en cortas edades, casi en edad de 30 años, habían cometido 5 delitos en muy poco tiempo, delitos menores hasta mayores. Y otras eran portuguesas, son portuguesas y otras eran migrantes. Todas estas tenían, las 17 tenían tratamiento ambulatorio y una era interna. Todas ellas explicaban unas diferentes razones que le daban a uno a entender que, por ejemplo, el tratamiento que se daba dentro o que se da dentro del Taipas era exitoso hasta cierto punto con el tema de las drogas duras, pero con el tema de las drogas suaves, en este caso, digas alcohol y tabaco, había las mismas condiciones que se dan, por ejemplo, en los espacios de encierro para desintoxicación. 2 semanas sin poder tomar o 3 semanas sin poder tomar cierto alcohol y una vez que estaban desintoxicadas las procedían a liberar. Pero con el tratamiento de las drogas duras, en este caso digas heroína, que le daban metadona, ellas explicaban en su relatorio que eso era un sustituto, hasta cierto punto le daban una cierta cantidad a tope para ir bajando. Y esto lo digo porque es importante tener en cuenta que las experiencias que ellas narran en su historial tienen que ver mucho ligado al momento establecido y al futuro, porque todas se plantean una perspectiva futura. Y esto es muy interesante. Mi muestra fue por conveniencia no probabilística, secuencial, porque obviamente yo no iba a poder establecer un rango probabilístico, no, a pesar de que eran mujeres que visitaban este centro constantemente, mi posibilidad de encontrar la misma población y los mismos grupos de historias era muy equidistante. Entonces, esto era más como al fenómeno de la bola de nieve. Yo les preguntaba a una le preguntaba a la otra, y así sucesivamente, porque sabía que había una camaradería entre todas. Ese es un aspecto también muy fuerte que se da en estos espacios.
recibí apoyo también de los centros, de los doctores que estaban en el centro. Hoy, para entrar a hacer estas entrevistas, sí tengo que mencionar que tuve que pasar por un proceso enorme de burocracia en el comité de ética, que es normal, es muy normal, en el DICAT y el CICAT, que me ayudaron bastante. Mi marco metodológico es cualitativo, con un análisis descriptivo de las historias de vidas. Se usa una perspectiva, un diseño metodológico que es la fenomenología, un poco más con elementos de la teoría fundamentada y también con elementos de observación participante. Esto todo para construir una narrativa, como digo, que es una investigación mucho mayor y que desglosa las historias de vida. Usé el análisis de contenido en modo categorial, que lo utiliza Bardeen, y también lo fui diseccionando por partes de lo que ellas explicaban, las transcripciones que ellas me daban de su historia de vida, el grueso de sus historiales, y lo que más rondaba o lo que más sonaba dentro de ese análisis, de esas reflexiones, entonces salía a flote, eran como los elementos, los indicadores, los conceptos. Una categorización, una codificación axial, y después en categorías y subcategorías, como más adelante explico. Y marco teórico, obviamente que fue una cuestión de buscando ese análisis de entender el género desde el enfoque femenino, porque ya la teoría dice mucho del enfoque masculino, pero el enfoque femenino ha sido un poco descuidado y hay más mitos que verdades dentro de la teoría del consumo femenino, de la utilización de drogas. Hace 80 años la teoría nos manifiesta que eran las mujeres de clase media alta, que tenían un consumo de heroína, de otras drogas que eran mucho más acercadas a una situación de clase que a una situación de género. Tenemos entonces que, bueno, sabemos que el género es una construcción social, igual que la droga, el consumo de droga, la toxicodependencia es una construcción social. Se han creado mitos judiciales, mitos culturales, mitos de diferentes enfoques, pero esto no deja de ser una construcción social. La historia humana está llena de estos elementos que dicen que el inicio del hombre tiene que ver mucho también con las primeras sustancias psicoactivas que conoció. Este marco teórico se conflagra en las relaciones de poder, violencia, medicalización, judicial, y esto va con lo relacional, lo institucional, lo normativo, porque si bien mi análisis de historias de vida con ellas buscó conocer sus vidas, su historia, lo que pensaban, también no podíamos dejar de percibir esta relación de poder de las instituciones medicalizadas, que dice el doctor, que dice el psiquiatra, que dice el que medicaliza a la persona, que es la que le crea el cuadro donde ellas tienen que ir y internalizarse y asumir la responsabilidad, en este caso, de salir de ese asunto del consumo de droga, asumir una posición. La política de Portugal en el tema de drogas tiene una ley que se conoce como la Ley 30 del 2000, que es una ley que no criminaliza por posesión y consumo. En este caso, las mujeres que yo entrevisté, las 17 mujeres, casi todas pasaron por etapas delincuenciales, pero casi el 0.1%, podemos decirlo, estuvo en prisión por tema de droga. O era microtráfico o era tráfico, pero por tema de consumo, por tema de posesión, eran tratadas más como una situación de salud pública. Y eso es una cuestión interesante porque la tasa de mujeres en las prisiones se redujo casi al doble, al mínimo, mejor dicho, se redujo al mínimo versus a lo que antes se tenía como una política que criminalizaba a la situación, al hecho social. Entonces tenemos que, hay que poner de manifiesto que estas situaciones de construcción social tienen un elemento también que nos ayuda a conocerlo un poco más, que es la interseccionalidad. Porque una cosa es que cuando uno habla de consumo femenino, ya hay un elemento agregado cuando tú le dices, o cuando se conoce que es una mujer, en este caso migrante, y cuando es una mujer negra, o es cigana, o en este caso gitana, los elementos van agregándose a esa categorización de mujer consumidora. Y ahí hay un elemento que, por suerte, diría yo, que aunque no es una cuestión de suerte, sino una construcción también que ha pasado con unos años en la sociedad portuguesa, es que ellos han asumido ya que no es un fenómeno criminal, sino es un problema social, un problema de salud pública. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, mujeres que son ciganas, consumidoras de droga o migrantes, que caen en este flagelo, son más bien ayudadas en ese sentido
de una forma estructural y también de una forma colectiva social que apartada. Y esto es una cuestión muy positiva, muy interesante, a pesar de que muchas también relataron que existe la discriminación por el tema. Hablando un poco más del tema de la teoría, en mi revisión, después construyendo un poco la historial de vida de ella, tuve que ver con Pierce y Connell, que hablaba sobre las experiencias de ama de casa, Brent Wiener, el telescoping, que también hablaba de cómo las mujeres iban incrementando el consumo. Esto lo vi también mucho en el análisis que le hice a las revisiones de ellas, porque muchas explicaban que quedaron enganchadas muy brevemente. O sea, empezaron con cosas como, empezaron tarde algunas, 30, 35, 40 años, y a los 6 meses quedaban enganchadas versus su contraparte que habían empezado 20 años antes, que eran masculinas. Entonces, en este caso, y eso es interesante porque ya la teoría lo explican como la aceleración en el consumo de ciertas sustancias per se a su contraparte masculina. También hay otra categoría, que es la invisibilización de las mujeres consumidoras, que tiene que ver con el hecho de que muchas mujeres no buscaban ayuda médica por el temor a la discriminación y por el hecho de que muchas eran madres y los hijos podían ser retirados a instituciones de cuidado de crianza. Entonces, las historias de vida en sí, yo las resumí, estas 17 que yo menciono, me explican un poco, porque este es un tema, un tema de investigar que no es inacabado. Cuando digo no es inacabado es que hay tanta teoría ya redactada en la década del 70, 80, 90, sobre diferentes aspectos, lo que incide psicológicamente en el cuerpo, lo que incide físicamente, socialmente, culturalmente, el tema de las drogas en el sujeto social, pero y en el aparato estatal también cómo impacta, pero también hay que ver que la lógica esta de criminalizar, como se ha aplicado en casi todo el globo, en todo el mundo, la lógica de la guerra contra las drogas, no ha funcionado. Y yo traigo a colación aquí la experiencia esta porque es una experiencia que en Portugal sí ha funcionado. Quizás en un futuro en políticas públicas se puede trabajar acá en Panamá. Entonces, las historias que yo rescato aquí son algunas muy puntuales que yo las resumo como consumo inicial, consumo intermedio y consumo final o tratamiento. Yo hice una serie de interpelaciones, por ejemplo, la edad de inicio de consumo. Muchas iniciaron, lo que se cree que se inicia en la juventud y en la adolescencia, muchas iniciaron a tarde, 29 años. Me decía una, por increíble que pareciera, inició con heroína, y le tenía horror porque ya había visto las secuencias de la heroína en su padre y en su hermano menor, cómo habían muerto en la cárcel. Entonces, este caso que yo mencioné, que usé de ejemplo al inicio, ella empezó a consumir porque quería alejar a su pareja, porque vivía violencia doméstica. Entonces, la ecuación no le funcionó, obviamente, quedó enganchada con el consumo y quedó, obviamente, muy avergonzada, dice ella, tratando de salir de ese circuito. Pero una vez dentro, se le hace muy difícil a pesar de todas las ayudas que concibe. Y ella, su preocupación más fuerte, este caso 1, yo lo codifiqué como caso 1, es sus hijos. La gran mayoría de las 17 que yo entrevisté, todas tenían como referente el hecho de que o tenían hijos o tenían miedo a que, por ejemplo, por haber entrado tardíamente a las drogas, la seguridad social le quitara a sus hijos o se las retirara. De las 17 puedo mencionar otro caso también, por ejemplo, el caso 12, la entrevista 12. Ella conoció la droga en Mozambique con 14 años. Dice, sustancia de inicio, en Portugal experimenté hachís, nunca me gustó, luego vino la heroína. ¿Por qué inició? Dice, mi madre se suicidó, se lanzó del tercer andar y yo entré en una depresión y conocí a un hombre. La teoría también nos dice a nosotros que, bueno, casi en la gran mayoría de los inicios hay una figura masculina, dígase papá, dígase hermano, dígase tío o alguna figura familiar o alguna figura amorosa, novio o esposo. Sin embargo, hay casos, y esta es la lógica común de casi el porcentaje, pero hay casos donde por curiosidad quisieron iniciarse. Una de las entrevistadas que a mí más me llamó la atención fue una donde indicaba que ella, su novio era dealer, vendedor, y su novio no consumía y no quería tampoco, obviamente, que ella consumiese porque le explicaba a ella en su argot que no se iban a consumir su materia prima. Entonces, ella por curiosidad, viendo que todo el mundo lo hacía, ella lo hizo.
a escondidas y a solas y en un baño, por curiosidad, por iniciativa y por romper, me lo dijo, me lo contó en esa narrativa, por romper estereotipos, porque el novio siempre le decía que las mujeres no estaban para ese tipo de situación. Un poco trillado, un poco aventurado, y contaba que al momento que lo hizo, su relación con su pareja fue en debacle, fue cayendo, porque ya veía que había un problema de por medio. Eso es una de las cosas que también contaba. Había otra que inició a los 40 años, donde explicaba que su situación era de retroaimiento también. Quería salir de ese circuito donde ella siempre estaba, lo tenía todo, y esta es una categorización también que uno piensa que normalmente son personas de bajo poder adquisitivo, y resulta que al contrario son personas muchas veces profesionales, con titulaciones, con un trabajo estable, y simplemente por romper un estereotipo, romper un esquema, abrir nuevas perspectivas o romper ciertos condicionantes, y en estas palabras las pongo porque así fue como la narró, querían probar qué se sentía. Esa sensación o ese delgada línea entre la adrenalina de iniciarse una relación con una sustancia, en este caso no con una persona, sino con una sustancia, es lo que empuja a muchas personas también a poder, en este caso femeninas, a entrar. Voy a ver si puedo avanzar. Otra de las preguntas en el consumo inicial que yo indiqué, que yo pude identificar, por ejemplo... Carlos, me toca hacer el malo de la sesión. Te queda un minuto para que hagas el cierre. Ya okay. Se consumieron los 15 minutos y fue un poco tiempo. Bueno, es un poco la tecnología. Bueno, sí. La historia de vida yo las puedo compartir después. Yo le pongo acá al final el enlace de investigación. Está completa en este repositorio. Ha sido consultada 58 veces desde que se subió y descargada 13. Aquí tienen los países que han consultado la investigación completa, desde Estados Unidos, México, Puerto Rico, Brasil, etc. En conclusión, mi investigación, lo que trajo a colación en esta historia de vida es que el consumo femenino es una construcción social mediada por el entorno cultural, político, económico, que la droga como tal es capaz de tener una vinculación propia y de cierta manera demonizable, la cual se ve mediada por la percepción jurídica y cultural que tengamos de ella. Que quería hacer un paréntesis, decía un profesor de sociología criminal, un delito no se convierte en delito hasta que sea tipificado como delito. Entonces, decía, cierro paréntesis, no existe un único comportamiento o patrón único de consumidora, lo cual tampoco se podría pensar en un comportamiento unidireccional y un único tratamiento. Así como hay diferentes formas de iniciar, diferentes tratamientos deben existir. La utilización de drogas en mujeres estaría marcado por diferentes factores, mediados por el nivel educativo, situación económica, familia de origen, además de otros factores como el origen étnico y la violencia doméstica. Tener en cuenta que un enfoque institucionalizado con perspectiva interseccional evita replicar proyecciones de desigualdad ya que los trae a la luz. Abrir la perspectiva de género dentro del marco médico como elemento que incluye todas las dimensiones en las que se entiende el género como tal. Esto es importante porque a veces simplemente enfocamos el tema como una cuestión muy subjetiva de la mujer, cuando existe todo un retículo de estructuras que puede empujar a que por lo menos se entienda más el problema. Abordar el consumo femenino como una cuestión multidimensional, multidisciplinar, multisectorial y decolonial, visto también de nuestra situación geográfica. El género y la interseccionalidad como herramientas que vinculan la problemática del consumo a los fenómenos sociales, dado que los consumos se ven reflejados históricamente en hombres, los cuales son víctimas de los roles que enfrentan y que a su vez repercuten en las mujeres. Los hombres también son víctimas de ese circuito mal entendido del tema de género. La descriminalización del consumo de droga ha demostrado tener mayor eficacia en el tratamiento a nivel general. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta con mayor fuerza el papel de la mujer como utilizadora de sustancias menos dañinas, las cuales estarían incrementándose en los últimos años. Barbitúricos, alcohol, tabaco, marihuana, etc. El estigma de la mala mujer potencializa la invisibilización de contabilizar más mujeres en los tratamientos. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que una mujer tiene un espacio muy específico en la sociedad, cuando la mujer puede interrelacionarse, integrarse de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, mejor caso, poner una mujer, una persona de sexo femenino tomándose una cerveza. Hay muchos espacios muy masculinizados en nuestra sociedad que tipifican eso como un problema.
Simplemente lo dejo con ese caso y bueno, les invito a que visiten la investigación completa en este retículo de la Universidad Técnica de Lisboa. Y los agradecimientos que no me van a alcanzar, bueno, agradecer a la USMA por el espacio, al Comité de Ética, a la doctora Sofía Alburquerque del CICAD, al coordinador del GAT, a la doctora Susana Cardoso y a la doctora del personal técnico, al personal del Instituto Superior de Técnica y Social y Política, a la embajadora de Panamá en Portugal, Ilka Varela de Varés, y al programa de formación CENACYT y el programa de formación profesional de Secretaría de Ciencia y Tecnología CENACYT, y por supuesto a todas las mujeres que participaron en esta investigación, que contribuyeron con su experiencia, angustia y alegría. Gracias. Fue un poco rápido ahí la carreta. No te preocupes. Muchas gracias. Me confirman que no tenemos preguntas. De todas maneras, el profesor Carlos Escudero lo pueden ubicar en la USMA, que con mucho gusto pues, podrá atender cualquier pregunta adicional que pueda surgir en un futuro. A continuación, vamos a continuar esta sesión con la doctora Graciela Arosemena, con la exposición titulada Caracterización del modelo de implantación urbana y ocupación del territorio de la antigua zona del canal, caso de estudio Fuerte Clayton. Doctora, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias. Confirmar, por favor, si se puede apreciar bien la presentación, la pantalla. ¿Y si me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos y vemos la presentación. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a PANAC por la oportunidad de presentar parte de los resultados de una investigación que coordino sobre el urbanismo del Fuerte Clayton, financiado por CENACYT. En general, el estudio busca comprender qué llevó a los norteamericanos a desarrollar el modelo urbano aplicado y las implicaciones ambientales que ello pudo tener. Además, establecer la influencia que tuvieron medidas de control del mosquito sobre el territorio. El estudio se basa en la valoración ambiental del Fuerte Clayton, determinando dos aspectos fundamentales que influyen en el impacto ambiental de un asentamiento urbano. En primer lugar, la idoneidad de la localización del sitio y, en segundo, la estructura urbanística del modelo de ciudad aplicado, entendiendo el impacto ambiental como la consecuencia de esto sobre la biodiversidad, el paisaje y la seguridad de las personas. La presentación consta de 5 partes. Empezamos con los antecedentes del urbanismo norteamericano. Seguidamente hacemos una breve línea base ambiental del sector pacífico de la zona del canal donde se encuentra el Fuerte Clayton, la implantación urbana del Fuerte Clayton y el control de lo territorial del mosquito. Seguidamente, el modelo de ocupación del territorio y, por último, las consecuencias ambientales. Entonces, damos inicio a los antecedentes. Este es un mapa de Nueva York de 1874 que representa la topografía y los cuerpos de agua, realizado con el fin de comprender la incidencia de la fiebre amarilla y la malaria que azotaba la ciudad. Con él se identificó que las zonas más deprimidas, que acumulan más agua lluvia, y las zonas próximas a quebradas bloqueadas por la ciudad son las de mayor incidencia de enfermedades y muertes. Época en la que los nuevos profesionales sanitarios norteamericanos, aunque apoyados en la teoría miasmática, determinaron que las mejoras de las condiciones ambientales de las ciudades reducían la incidencia de enfermedades. A pesar de que no se sabía el origen real... disculpe. Tengo un problema aquí. Disculpe, continúo. A pesar de que no se sabía el origen real de las enfermedades contagiosas, el conocimiento empírico indicó una serie de cambios urbanos que sentarían la base del urbanismo moderno. Uno de esos aspectos que se intentaba resolver fue la prevención de la acumulación de agua, que para entonces estaba vinculada con la incidencia de malaria. Así, en 1867, el ingeniero sanitario Warning determinó la necesidad de estudiar la topografía y los cuerpos de agua de un terreno antes de intervenirlo, y que, de ser necesario, debían construirse drenajes en el terreno y drenajes para secar los cuerpos de agua. El ingeniero sanitario fue además amigo del arquitecto paisajista que mayor influencia tendría en el urbanismo norteamericano del siglo XIX, Frederick Olmsted, quien asumió todos los conceptos sanitarios y los aplicó al planeamiento urbano,
determinando que se debía evitar urbanizar en terrenos bajos e inundables. Y del estudio de la topografía y la prevención de la acumulación de agua-lluvia, ONCED desarrolla un trazado sinuoso de calles adaptadas a las curvas de nivel para facilitar el drenaje. Este es el origen del trazado ampliamente utilizado en la zona del canal. Por otro lado, el modelo urbano sano desarrollado por Olmsted se caracterizó por una baja densidad, viviendas unifamiliares aisladas, amplios espacios abiertos y, sobre todo, evitando densidades altas urbanas y el hacinamiento que estaba relacionado con mayores contagios urbanos. La experiencia del urbanismo higienista del siglo XIX se va a reproducir en la zona del canal en los siguientes aspectos: el manejo del territorio, la implantación urbana al terreno, la tipología de vivienda y la baja densidad de población, además de los grandes espacios abiertos y verdes. Todas ellas se verían reforzadas por las estrategias de la lucha contra el mosquito transmisor de la malaria, el principal enemigo del canal, y de los planes de poblamiento de la zona. Ahora pasamos a describir la breve preexistencias ambientales de la región pacífica, en donde se ubicó el fuerte y el trazado del canal. Bueno, este era un territorio que estaba formado por tierras bajas cenagosas asociadas al valle del Río Grande, columna vertebral del canal, y el área en donde se ubicaría el fuerte Clayton se encontraba en la confluencia del Río Grande con el río Cárdenas. También un terreno bajo susceptible a inundaciones, en donde se encontraba el pequeño poblado de Río Grande. Con los franceses se inician las obras del canal y además un proceso de transformación del territorio del Río Grande. Tal como se aprecia en la sección, ya había comenzado a dragarse parte del lineamiento entre Corozal y Miraflores, pero en realidad el terreno del futuro fuerte Clayton no parece haber sido intervenido por los franceses. Las consecuencias de la alteración de los terrenos asociados a las obras del canal propició la formación de charcos que se convirtieron en criaderos de mosquitos anófeles. Aunque los franceses nunca lo supieron, esta fue la causa de sus muertes asociadas a la malaria. Y con el posterior abandono del proyecto francés y de toda su maquinaria, se incrementaron los criaderos. Cuando llegaron los norteamericanos en 1904, el problema de los mosquitos ya estaba instalado en el territorio y empeoraría aún más con las obras de los norteamericanos. Ahora pasamos a ver la valoración de la implantación urbana. Y antes de valorar la idoneidad de la localización del fuerte, analizamos la problemática territorial de los mosquitos de la zona. Poco antes de iniciar el canal norteamericano, había sido identificado que el mosquito anófeles era el vector de la malaria. Y cuando los entomólogos llegan al canal, se lanzaron a una labor titánica de controlar los criaderos de mosquito, determinando que las condiciones territoriales existentes en toda esta región pacífica asociada a las obras del canal constituían una serie de características que propiciaban los criaderos de mosquitos, las cuales eran las tierras bajas y un clima lluvioso. A pesar de las estrategias urbanas que comenzaron a utilizarse de forma temprana en la zona, la malaria continuaba azotando los poblados de Corozal y Ancón para más o menos 1911, debido a una serie de ciénagas naturales y artificiales en donde se habían encontrado criaderos de mosquitos. Los mismos fueron drenados con canalizaciones numerosas, una estrategia con claros referentes al siglo XIX, y además fueron rellenados. Llamó la atención, de todas maneras, la distancia que debían recorrer los mosquitos desde los criaderos hasta llegar a los poblados. Por ello, fueron realizados experimentos para comprender los hábitos de vuelo de los mosquitos, identificando que la mayoría volaba 1.500 metros de distancia. Al final, el punto importante a decidir si intervenir en una ciénaga o no era la longitud del vuelo de las distintas especies en la medida en que afectaban la transmisión del paludismo. Entonces, el terreno bajo que fue seleccionado para ubicar el fuerte era en gran parte inundable y estaba rodeado de otras tierras, además bajas, susceptibles de criaderos de mosquito. Es decir, la localización territorial del fuerte no era idónea desde un punto de vista sanitario, incluso iba en contra de lo que los planificadores urbanos del siglo XIX habían establecido. Pero la defensa de las esclusas del canal de Miraflores, estaba por encima de ello. Con lo cual, la etapa preliminar a la ocupación urbana del fuerte Clayton fue el relleno de las tierras inundables con material de excavaciones del canal.
A partir de 1919 se inician labores previas a la construcción del fuerte similares a las aplicadas al siglo XIX para reducir el estancamiento de aguas y prevenir la malaria. Fueron ejecutados trabajos en el río Cárdenas, colindante al fuerte, que se había convertido en criadero de mosquito, y se drenaron otros cuerpos de agua. A lo largo de las etapas constructivas del fuerte, además, las calles se trazaron adaptándose a las curvas de nivel como en el urbanismo sanitario del siglo XIX. El diseño y la obra final del fuerte se realizó integrando el alcantarillado, los drenajes de agua lluvia, así como la nivelación del terreno, con el fin de prevenir los criaderos de mosquito. La lucha contra la malaria, una vez finalizado el canal, continuó y en el propio fuerte los casos de malaria continuaron incluso hasta finales de la década de los años 30. Los hábitos del mosquito responsable del 70% de los casos de malaria del sector pacífico, el Anopheles albimanus, influyó en la forma en que se intervino en el territorio, ya que el mismo no vive en zonas urbanas, sino que viaja varios kilómetros hasta llegar a alimentarse. El estudio continuo del... Las dificultades en el control de la malaria en el fuerte se tradujeron en el drenaje de ciénagas y dado que los mosquitos podían criar en aguas estancadas de riachuelos y ríos por el crecimiento vegetal de sus márgenes, se realizaban podas continuas de los bordes. Y ya que los sanitarios concebían que todo cuerpo de agua era un drenaje, las quebradas se convirtieron en canalizaciones de cemento. Ahora pasamos a analizar la estructura urbana y territorial del fuerte. Bueno, el modelo urbano que fue aplicado a lo largo de todas sus etapas, en esencia no fue muy diferente que el desarrollado por Frederick Olmsted en el primer suburbio planificado de Estados Unidos, utilizando una muy baja densidad, una tipología de edificación aislada, distancias entre ellas y grandes espacios abiertos. Este es un sistema disperso y disgregado, lo cual compromete, por un lado, el alto consumo de suelo urbanizado y, por otro, un modelo que depende del vehículo motorizado para la movilidad obligada. Las consecuencias ambientales de todo este proceso lo veremos a continuación. En primer lugar, las estrategias de prevención de criadero de mosquito a nivel territorial consistentes en la poda de los márgenes de cuerpos de agua provocó la pérdida de ecosistemas como humedales y bosques de ribera. Por otro lado, las canalizaciones de concreto de las quebradas se extendieron a todo Clayton, como se aprecia en el extracto del mapa de drenajes de 1969. Ello debió afectar los flujos naturales de los ríos y los movimientos de la fauna acuática. Por otro lado, la conectividad ecológica o capacidad del territorio para permitir el desplazamiento de especies de fauna es impactada por la estructura urbana de Clayton. El carácter disgregado de la mancha urbana fragmenta el territorio y dificulta la movilidad de la fauna terrestre. Pero además, la propia dispersión genera grandes espacios verdes y manchas de bosques dentro del tejido urbano, lo que, sumado a la diversidad de especies de árboles urbanos, hacen de Clayton un entorno propicio para atraer la fauna, en donde las aves son las más beneficiadas por la estructura de Clayton. Sin embargo, la movilidad de la fauna de otros vertebrados como los mamíferos es limitada. Aún así, se pueden observar gatos solos, monotitís, aunque en ocasiones son atropellados. Ahora, para afinar las conclusiones. La localización del fuerte Clayton desde el punto de vista ambiental y sanitario fue impropio, y las tareas continuas a lo largo del tiempo del control territorial de los criaderos de mosquito lo evidencian, de forma que la matriz ecológica del territorio fue alterada con el fin de remediar la ubicación improcedente del fuerte. Vemos cómo la adaptación del trazado urbano a la topografía y el uso sistematizado de drenajes en los poblados y fuertes de la zona fue una práctica usual con evidentes referencias a los postulados sanitarios del urbanismo del siglo XIX. Aunque los urbanistas del siglo XIX en Estados Unidos nunca comprendieron la verdadera relación entre la acumulación de agua y las enfermedades y las muertes asociadas a la malaria y la fiebre amarilla, la observación les permitió establecer una correlación. Y a pesar de ello, sus soluciones dentro del tejido urbano para prevenir charcos no estaban mal encaminadas, y las mismas no solo fueron aplicadas como medida de control de criaderos de mosquito en la zona del canal, sino que incluso en la actualidad
son vigentes. Por otro lado, el impacto del poblamiento de la zona del canal sobre el territorio no estaba suscrito únicamente a la huella urbana, sino que las medidas de control de criadero de mosquitos a nivel territorial definieron una huella urbana sanitaria que iba mucho más allá de los límites de los poblados, lo que supuso la pérdida de ecosistemas y la transformación de la red hídrica natural. Desde el punto de vista de la estructura urbana, el modelo que fue implantado, aunque estaba orientado a la prevención de enfermedades, significó un alto consumo de suelo y, paradójicamente, aunque no fue diseñado con esa intención, en parte propició la atracción de la fauna. Y bueno, muchísimas gracias. Disculpen, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Graciela. Me informan que no hay preguntas. De todas maneras, al final del Congreso se va a publicar un compendio con todas las exposiciones. Tendrán ahí información para poder conectarse electrónicamente con los panelistas por cualquier ampliación del tema. Excelente y muy interesante participación de nuestra doctora Graciela Rosemena. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación por medio de un video que por un tema de distancia la arquitecta Patricia sí no nos puede acompañar, se encuentra en Italia, pero esta es una de las bondades que tiene el Congreso realizarlo de manera virtual. Entonces vamos a pedir que nos proyecten el video de la exposición de Patricia del Cid, que tiene título La Pontificia Universidad de San Javier, agente de transformación de la sociedad panameña. Estimado Danilo, nuestro técnico que nos acompaña, por favor transmitir el video. La Pontificia Universidad de San Javier como agente. Distinguidos colegas, es un placer saludarles. En el día de hoy, el arquitecto Leonardo Cassini y mi persona les estaremos exponiendo los resultados de nuestra última investigación, titulada La Pontificia Universidad de San Javier como agente de transformación de la sociedad panameña. La Real y Pontificia Universidad de San Javier
Es la obra cumbre del aporte cultural de la Compañía de Jesús en Panamá, y su actual conjunto monumental simboliza el final de la etapa colonial de la historia de los hijos de Loyola en estas tierras. Sus instalaciones reúnen el testimonio de las actividades, misiones, enseñanzas que la orden religiosa desde aquí promovió como centro de gobierno en el Istmo y de referencia cultural y de instrucción para la sociedad del siglo XVIII. El presente trabajo se concentró en analizar y comprender los aspectos socioculturales y académicos comprendidos en el complejo conventual jesuita entre 1737 y 1767. En otras palabras, desde la construcción después del Fuego Grande hasta el momento de expulsión de los religiosos del territorio. Los resultados que exponemos pertenecen al proyecto La Real y Pontificia Universidad de San Javier, la educación universitaria y la arquitectura conventual de la Compañía de Jesús en Panamá durante el siglo XVIII, financiado por la Universidad Católica Santa María la Antigua entre el 2019 y el 2020. Están basados en un estudio precedente publicado en la revista Investigación y Pensamiento Crítico, al cual pueden accesar a través de los repositorios de las páginas web que aquí citamos. En esta ocasión, el proyecto se trató de una investigación de tipo cualitativa que buscó analizar histórica, humanística y culturalmente el aporte de la Compañía de Jesús en la sociedad de Panamá y en la educación universitaria en el siglo XVIII. Para esto utilizamos los métodos heurístico, hermenéutico y deductivo-inductivo. Debido a que la documentación de consultación se encuentra distribuida en diversos archivos religiosos, estatales y en bibliotecas de Europa y América, la ruta de estudio de esta investigación solo incluyó algunos de los principales centros de referencia europeos, como el Archivium Romanum Societatis Jesu en Roma, el Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, el Archivo General de Indias en Sevilla y archivos estatales y bibliotecas en Madrid y Panamá. A continuación, presentaremos algunos de los datos más relevantes de nuestra investigación y que consideramos que podrán brindar nuevas luces al estudio de los jesuitas en Panamá. Nos hemos concentrado en destacar la participación de los religiosos y sus acciones, cuya labor social y educativa fue abanderada por catedráticos de múltiples naciones que impartieron sus conocimientos con sabiduría y humildad, e importaron a tierra firme el avance, principalmente europeo, en las ciencias humanísticas, teológicas, naturales y literarias. Nos hacemos conscientes que el intercambio intelectual y las relaciones culturales que aquí surgieron impactó a la sociedad capitalina y a las comunidades indígenas y negras en todo el territorio. Es importante destacar los nombres de las principales figuras que se comprometieron desde su mando con el objetivo de construir la Universidad Javeriana de Panamá y lucharon para que en ella se impartiera un alto nivel de educación superior que fuera accesible también para aquellos de la América Meridional. Sus conocimientos, formación religiosa y cultura personal influyeron en las decisiones de la orden, en la instrucción que se impartió y en la sociedad capitalina, así como en el interior del país. El siguiente listado sintetiza la historia de la orden en los años vividos en las instalaciones del Colegio de Panamá y Universidad de San Javier a través de sus principales representantes. Ha sido elaborado con fuentes bibliográficas y comparadas con documentación de los archivos históricos jesuitas de Alcalá de Henares y Roma. El esplendor arquitectónico del antiguo Collegium Panamense cum Universitate se lo debemos principalmente a dos personas que determinaron la caracterización constructiva y estética del complejo, convirtiéndolo en una de las principales referencias de la urbe. El primero, el jesuita italiano Ignacio María Caironi, quien inicia y finaliza las estructuras del convento después del Incendio Grande entre 1737 y 1739. Y el segundo, el padre español Bernardo Recio, quien entre 1760 y 1763 transporta las piedras de los muros del edificio eclesiástico de Panamá la Vieja
y junto con ladrillos y argamasa realiza la nueva iglesia de la compañía, que luego quedará inconclusa ante la partida de los jesuitas en 1767. Años antes, en cambio, en 1744, vemos al padre Pablo Maroni, quien inicia las clases de la futura universidad. Gracias a una autorización concedida por la Real Audiencia de Panamá y a los donativos del padre Francisco Javier de Luna Victoria, quien será obispo de Tierra Firme en 1751. 6 años más tarde, y casi al finalizar su trienio, el padre Lucas Portulani, enseñante de gramática, se convertirá en el primer rector oficial de la Universidad Javeriana. El único panameño que encontramos ejerció en el último periodo de los años 50. Se llama el padre Juan Antonio Giraldo, quien una década antes había sido enseñante de filosofía en la Universidad de San Gregorio Magno en Quito. Mientras que por último, el padre Francisco Pallares concluirá la experiencia de la historia colonial de los jesuitas en Panamá, luego de dictada la orden de expulsión por Carlos III en 1767. El siguiente análisis está basado en los catálogos trienales y en el Catalogum Personarum et Officiorum Provinciae Quitensis Societatis Jesu del Archivo Jesuita Romano, y cuantifica la presencia de la Orden de la Compañía de Jesús en la provincia de Quito, a la cual Panamá fue destinada. Los dos colores que aprecian, amarillo y verde, corresponden al momento de división organizativa del territorio americano y creación de la provincia no virreña quitensis en 1696. La máxima participación de la orden en la provincia fue registrada, como ustedes aprecian, entre 1761 y 1767, este último que corresponde al año de expulsión de los jesuitas. Posterior a esto, el gráfico ilustra la paulatina disminución por muerte natural de los religiosos en su periodo de extradición en Italia. En cuanto a Panamá, el periodo analizado en rojo refleja los años de los jesuitas en Panamá la Nueva, actual casco antiguo, y en sus misiones en el interior del istmo. Por lo general, el 4% de los padres se mantuvo destinado a la Plaza de Panamá, mientras que los momentos más críticos se presentaron en 3 ocasiones. La primera, al terminar el complejo del nuevo colegio en 1739, donde se destinaron a 4 jesuitas bajo la dirección del padre Caironi para comenzar las clases después del incendio grande. La segunda, 10 años más tarde, sin registro de los religiosos. Esto probablemente se debió a la suspensión de clases que ocurrió por varios meses entre 1747 y 1748 por parte del padre viceprovincial Guillermo Grefmer, ante la poca cantidad de matrículas y el supuesto desinterés en las materias que se dictaban. Aún así, el 3 de junio de 1749 se oficializó la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Javier por Real Cédula de Fernando VI. Hemos encontrado en el Status Temporalis Provinciae Quitensis año 1752 del Archivo Romano que para este año se registró la presencia de 9 jesuitas en Panamá, 6 sacerdotes y 3 coadjutores. De estos, 4 sacerdotes eran enseñantes y cada uno fue destinado a un curso de filosofía, gramática, teología escolástica y teología moral. La tercera ocasión la hallamos en el último censo de 1775, luego del decreto de suspensión del Papa Clemente XIV, dictado 2 años antes. Para este momento se registraron 3 jesuitas de Panamá en extradición en Italia. Por último, en la Biblioteca Nacional de España en Madrid se conserva el diario contable de los pagos vitalicios de los jesuitas americanos que desembarcaron en el puerto de Santa María en su viaje de extradición hacia Italia. Con respecto al Colegio de Panamá, encontramos registrada la partida de 9 jesuitas desde Portobelos, de los cuales llegan al puerto 7 sacerdotes y 2 coadjutores. De estos,
3 fallecen en el viaje. La última indicación en el diario se refiere al cuarto trimestre de 1775, donde se aprecia que permanece con vida solo 3 de los 9 religiosos que partieron inicialmente. En este momento se encuentran ubicados en Italia, en las ciudades de Rímini y Ravenna, Francisco Pallares, quien fue el último rector de la Universidad Javeriana, Ignacio Peramas y José Ars. La Real y Pontificia Universidad de San Javier fue la primera universidad jesuita en tierra firme y uno de los complejos conventuales más pequeños de la provincia quitensis, pero de imponente presencia en la Panamá colonial amurallada. Debido a las problemáticas de transporte, las rutas intercontinentales y la orografía del territorio, la Universidad Javeriana de Panamá brindó a las comunidades de Centroamérica la posibilidad de obtener un nivel de educación superior en la región, evitando tener que movilizarse a las accidentadas zonas montañosas de Santa Fe y Quito o tener que realizar una larga travesía marítima para llegar a la lejana Lima. La importante labor de la Compañía de Jesús en el cultivo del intelecto y del espíritu impactó a los estratos más humildes y a los más elevados, participando como agente de transformación a través de la formación integral del individuo. En los 30 años de existencia del Collegium Panamense Cum Universitate, los eventos y actuaciones que la Orden aquí condujo forman parte de la historia de la Iglesia, de la sociedad panameña y de la historia de América. El legado cultural y de conocimiento que ofrecieron los misioneros jesuitas y sus principales representantes, hoy lo vemos representado en el patrimonio arquitectónico y religioso de su complejo conventual universitario y sus memorias. Agradecemos por la atención que nos han brindado en esta ponencia y por cualquier información adicional que ustedes requieran, pueden escribirnos en las direcciones que aparecen en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo indicar que la profesora Patricia del Cid es profesora de la USMA, así que en la página web de la USMA pueden encontrar la información sobre la profesora, por si en un futuro desean ampliar o hacer interrogantes sobre la exposición relacionada a la Pontificia Universidad de San Javier, agente de transformación de la sociedad panameña. A continuación tendremos la participación de la doctora Almira Alba. Doctora Almira Alba, paisaje, con el título Paisaje cultural de la zona del canal, un patrimonio por reconocer, valorar y proteger, caso de estudio del Fuerte Clayton. Recordar a los expositores, a los que nos escuchan y nos miran, que pueden escribir su pregunta en el chat de la plataforma y nosotros vamos a transmitir sus inquietudes para que la expositora pueda responder. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono, estimada doctora Alba. El tiempo es suyo, tiene 15 minutos máximo para hacer su presentación. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están participando y nos escuchan. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Le confirmo, doctora. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ya el presentador dio el título de la presentación. Por cierto que esta es una continuidad o complementa la presentación de la doctora Graciela Arosemena, ya que esta parte del trabajo corresponde al componente patrimonial de un estudio mayor que estamos realizando bajo la dirección de ella. Este estudio se llama Estudio Histórico del Urbanismo del antiguo Fuerte Clayton y la valoración de su aproximación biorregional. Para el caso que me atañe a mí, nosotros tenemos como objetivo documentar la evolución histórica y caracterizar el paisaje cultural, entiéndase lo construido y lo natural, e identificar los valores patrimoniales del Fuerte Clayton, trabajado en el área específica que corresponde con la Ciudad del Saber, para crear las bases para su salvaguarda.
Como metodología, caracterizamos el paisaje cultural a través de estudios historiográficos con revisión de fuentes documentales que fueron contrastadas con las preexistencias físicas en el propio fuerte, y para de allí determinar las etapas históricas constructivas y las características de ese paisaje que queremos valorar. En la sección de valoración se hace un análisis de autenticidad e integridad que explicaremos más adelante, y la identificación de la valoración que la población ha hecho a través de grupos focales. Los contenidos son caracterización del paisaje cultural, análisis de autenticidad e integridad y valoración del paisaje cultural en la esfera oficial y de la población. La caracterización la hacemos a través de la verificación de la trama, arquitectura y paisajismo, y ya identificadas previamente las diferentes etapas de evolución del fuerte. Como vemos aquí, la etapa inicial llamada la herradura, la etapa del cuadrángulo central, la etapa que se construye del New Post, que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, este conjunto de viviendas también de Segunda Guerra Mundial, y lo que está en amarillo, que es la última etapa constructiva histórica y que corresponde al área de Ciudad del Saber, que es la construcción de posguerra. Esta primera etapa se caracteriza por la forma de herradura y con una jerarquización, una separación de jerarquía y función, dando al área del trapecio, el área propiamente militar, con barracas y edificios administrativos, y la curva de la herradura, la área de vivienda para los oficiales. Un modelo de pocas vías y básicamente una tomado de la arquitectura militar norteamericana. En el caso de las edificaciones, tenemos estos grandes edificios de paredes blancas, lisas, sin decoración, esos grandes techos de teja que caracterizan a la zona del canal y con pendientes pronunciadas. En términos estilísticos, es un neocolonial español, en tanto que el paisajismo corresponde a grandes prados con pocos arbustos, árboles robustos aislados y palmeras alineadas con canales abiertos, que remite un poco a lo que ya había presentado la doctora Rosemena, ¿no? Canales abiertos para recoger el agua, evitar la propagación de mosquitos, y también los grandes prados para el control de la dispersión de los mosquitos, que era el gran flagelo que había eliminado gran población francesa y al principio la norteamericana. Las etapas siguientes, que corresponden al cuadrángulo central, que es hoy lo más visible, y al New Post, guardan características muy similares a las anteriores en todos los elementos, trama basada en un modelo militar, arquitectura también de estilo neocolonial español, y los grandes prados con pocos árboles. Ambas tienen características muy similares. El conjunto de viviendas que se construye en 1942-43, complementando el New Post, presenta un cambio, una retícula ortogonal con edificios alineados junto a las calles, con patios comunales en las partes traseras, y que se refiere al modelo de la supermanzana en Radburn, que tiene edificios de una escala más pequeña, muy parecidos a los anteriores, con una particularidad de tener plantas bajas libres, y el resto muy parecido, y también a un estilo próximo al neocolonial español. El paisajismo, grandes áreas verdes comunes. Esta sería la calle, los edificios alineados y las áreas verdes comunes en la parte trasera de las casas, donde también va a haber áreas de juego de niños y los canales abiertos, que son mandatorios en toda esta sección. La última parte histórica que se construye en la posguerra corresponde a una intención de generar una urbanización suburbana, siguiendo los modelos norteamericanos que se hacen para la fecha, que buscan casas, estas son casas bifamiliares rodeadas de patios y árboles alrededor, y cada tanto áreas de juegos para niños. Una marcada intención de incorporar también la familia a
todas las familias militares al fuerte. Esto es patrimoniable, cuán antiguo es auténtico, está íntegro, y eso lo verificamos a través del análisis de cuántas edificaciones de todas las etapas históricas previas a 1969 aún permanecen en el fuerte Clayton. Están aproximadamente 332 edificios históricos se construyeron en estas diversas épocas enunciadas aquí, de los cuales hoy día o al año pasado habían 280, cerca de un 80% de los edificios históricos, de los cuales por cantidad y porque no se han perdido muchos, lo que más están representados por el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Para hacer el análisis de autenticidad e integridad, seccionamos el fuerte más o menos correspondiendo con las etapas históricas y tomando en cuenta también las condiciones del entorno de cada lugar. Y vemos entonces estos 6 sectores que fueron analizados en términos de su autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? Lo que se quiere con este término es determinar si el bien es original en forma inmaterial y evaluar si se mantiene la forma del emplazamiento, el diseño de los edificios, el diseño del paisajismo, el carácter general del sitio, que sea como la suma de todo lo anterior, uso y función, materiales y técnicas. Y referido a los sectores que vimos, el conjunto de viviendas que estaba en el sector 5 es el que ha sido menos alterado, o sea, guarda mayor autenticidad. También los conjuntos de viviendas de Milner's Field van a tener más autenticidad. En ese sentido, están ellos arriba de los promedios en rangos altos, y eso se refiere a una tabla que no presentamos aquí, y en términos generales, la autenticidad promedio marca en los rangos medios. En tanto que la integridad, que quiere determinar si lo que vemos hoy del bien está suficientemente intacto para permitirnos entender si lo que estamos viendo es original, donde se miden los criterios de que si todos los elementos que existen en el lugar, aquí tendremos que hablar de edificaciones, paisaje, expresan el valor histórico del sitio. También si la extensión del sitio, o sea, lo que se protege, también contiene todos esos elementos. Además, los edificios están en buenas condiciones, el paisaje está en buenas condiciones. Y cuando valoramos esto, remitido solamente a estos 4 criterios, vemos que nuevamente los conjuntos de vivienda de 1950 y 40 son los que tienen mayor integridad, los que han sido menos alterados. Igualmente, el cuadrángulo central y el New Post. Y bastante cerca, el área de la Milner's Field. Los más afectados o los más alterados son la herradura, porque de hecho se demolieron muchos edificios en la década de los 50 de esta etapa inicial, y el área industrial también ha tenido muchas pérdidas de edificios. La valoración de ese patrimonio, no desde la perspectiva experta, sino de lo que valora el país y los ciudadanos de este patrimonio, la abordamos revisando documentación de si Panamá y Estados Unidos habían planteado alguna protección de ese patrimonio. Y vemos que había, cerca del área del tiempo de la reversión, estudios por ambos países que estaban motivados en proteger este patrimonio, que desde parte de Estados Unidos veía un mal manejo de los bienes que habían empezado a ser revertidos desde 1979, y Panamá, que reconocía el valor de este patrimonio canalero. Y en 1993 los Estados Unidos lleva a cabo un estudio donde en el caso específico de Clayton plantea proteger solamente 6 edificios, de los cuales vemos 4 aquí. 3 años después va a ser una valoración más extendida donde va a plantear que la protección debe incluir, en consonancia con los parámetros de protección de bienes históricos de Estados Unidos, todos aquellos edificios de más de 50 años de antigüedad
y edificios aislados de valor, que por cierto son de más de 50 años de antigüedad, creando estas manchas de áreas, zonas de protección, en tanto que Panamá, en el Plan General de Uso y Desarrollo de Conservación del Área del Canal, va a plantear que todo el fuerte de Clayton debe ser protegido, al igual que Amador, la base aérea de Albrook y otros más. En fecha mucho más reciente, ya bajo la administración de Ciudad del Saber, se hace un plan maestro de Ciudad del Saber que plantea la protección de edificios históricos de valor arquitectónico, y un poco similar a lo que se plantea en el 96 en los Estados Unidos, también plantea áreas contiguas, excluyendo todos los edificios de un piso. Una cosa que nos parecía muy importante, y aunque la estemos hablando al final, no es poco valiosa, es para mí quizás lo más valioso, era acercarnos a la valoración de la población. Y para hacerlo hicimos unos grupos focales para entender cómo distintos segmentos de la población norteamericana y panameña valoraba este patrimonio. Para hacer algo puntual se hizo un fototest donde se presentaron estas imágenes con edificios de la zona del canal, las grandes obras del canal, por ejemplo, espacios abiertos y edificios de Clayton. Y se les pidió seleccionar de este grupo de palabras, después que vean las imágenes y sin darle ninguna valoración específica, que seleccionaran 3 palabras que iban en el ámbito de lo simbólico, lo formal, el uso y la naturaleza. De los 5 grupos que estaban comprendidos por zonias, ¿no?, los habitantes norteamericanos de la zona del canal y que comprenden también la etapa de la zona del canal, están también panameños que trabajaron en la zona del canal, y grupos de la actualidad o a partir de áreas revertidas, y los norteamericanos dan gran valor a lo simbólico. Igual los adultos panameños que vivieron durante la etapa de la zona del canal dan gran valor a lo simbólico, y eso nos determina que hay apreciación de este patrimonio. Como valor individual es la naturaleza la que aparece con mayor valor. Bueno, en conclusión, ¿qué tenemos? Que la antigüedad nos da que hay un elevado porcentaje de edificios antiguos, cerca del 80%, que las más antiguas que el grupo mayor corresponde a esta etapa 40-43 y que las pérdidas mayores son de 1922. Por su parte, la autenticidad y la integridad marca en rangos medios, y los valores del patrimonio fueron ampliamente reconocidos en el ámbito oficial por Panamá y Estados Unidos, aunque hoy no vemos ningún sitio protegido, y la valoración del patrimonio que recién acabamos de ver marca más en el ámbito simbólico, los zonian, los panameños adultos que no viven en las áreas revertidas y los residentes de las áreas revertidas, y que el valor individual más apreciado es la naturaleza, sobre todo por los jóvenes que no viven ni trabajan en las áreas revertidas. Esto es todo lo que les quería comentar de esta investigación, que es vastísima. Estoy muy agradecida. Salud. Sí, muchas gracias, doctora Alba. Nos informan de la mesa técnica que no hay preguntas, pero reitero, al final del Congreso se va a publicar un compendio con toda la información, correos de los autores para que ustedes puedan intercambiar con los expositores, y recordar que pueden hacer preguntas en el chat de la plataforma. A continuación tendremos la participación del profesor Sebastián Aguilar, profesor de la USMA, con la exposición titulada Evolución y Desarrollo de la Arquitectura Religiosa en Veraguas. Estimado profesor Aguilar, el micrófono es todo suyo. Debe habilitar el micrófono, encender el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Comparte pantalla y le confirmamos para que pueda comenzar su presentación. ¿Me confirma si se ve la exposición?
por favor. ¿Se ve la diapositiva? Hola, ¿se ve la diapositiva? Por favor, ¿me confirma? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, pero no vemos la diapositiva. ¿Puedes dejar de compartir y volver a compartir, por favor? Sí. ¿Me confirma si la ven? ¿Se ve la diapositiva? No. No se ve. Oh, qué extraño, si la tengo que compartir pantalla. Debe darle en compartir. Ahí compartir pantalla y pantalla completa. Compartir pantalla. Abajo activar el audio y aceptar. Que no se me activa la pantalla. No se me está activando el botoncito de compartir. Que dice compartir, no se me está activando. Ok, perfecto. No hay problema. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, señor, perfecto, ya la tenemos. Ahora sí se ve. Ok, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que están viendo estas conferencias excelentes el día de hoy. Queremos compartir lo que es parte de la investigación auspiciada por la Universidad Santa María la Antigua, Evolución y Desarrollo de la Arquitectura Religiosa en Veraguas, la cual hemos hecho un análisis profundo sobre este tema, el cual hay poca documentación, y hemos hecho un trabajo de campo, un trabajo gráfico, un trabajo de mucho tiempo que vengo realizando sobre arquitectura en esta provincia, y en la cual gracias a la Universidad Santa María la Antigua hemos hecho ya varios adelantos sobre lo que es la evolución de la arquitectura en Santiago, y que abarca más lo que tiene que ver la provincia completa, pero en el tema específico de arquitectura religiosa, desde la época colonial hasta nuestros días. Entonces, para esto, nosotros nos hemos basado en lo que son elementos técnicos de tipo arquitectónico, los diseños propiamente dicho en arquitectura. Lo hemos dividido en épocas cronológicas, cada obra detalle por detalle. Algunas no tenemos parte gráfica, pues no llega a nuestros días, pero sí alguna documentación de diferentes investigadores que han trabajado estos temas anteriormente en forma general, no específicamente la arquitectura, pero que nosotros lo hemos ido profundizando y detallando en este tema. También lo que se quiere hacer es trabajar una base de datos teórica y gráfica para los diferentes investigadores que quieran luego trabajar o seguir con parte de esta investigación, estudiantes que buscan investigaciones sobre este tema y muchas veces no la encuentran, y también darle realce a lo que es una parte de la arquitectura muy importante, que es la parte religiosa, de los elementos, las edificaciones religiosas que han sido parte importante de todas las fundaciones de todos los pueblos con los que hoy en día contamos, ¿verdad? Entonces, basándonos en eso, hemos hecho una división cronológica de la arquitectura religiosa. La he trabajado en 5 periodos que no tienen que ver específicamente con los hitos historiográficos que conocemos o de historia que conocemos, sino más bien con características especiales de nuestra región y de nuestra arquitectura. Por eso es que en la primera nosotros la dividimos específicamente en lo que es el periodo colonial en Veraguas,
y lo subdivido. Aquí hablamos desde el siglo XVI. La mayor parte de los pueblos inician en Veraguas, inician desde 1535, cuando se empieza a conquistar lo que es el territorio de Veraguas. Unos años después a pesar de que Cristóbal Colón estuvo en 1502 en las costas de Veraguas y de que se crea la gobernación de Veraguas en 1508, fue hasta 1535 cuando se empiezan a crear los primeros pueblos en la región de lo que es la actual provincia de Veraguas. Y esta la extendemos hasta el siglo XVIII, finales casi del siglo XVIII, cuando ya se empiezan a ver los cambios a lo que hoy en día vamos a celebrar este año, que es el bicentenario de independencia de Panamá de España. Y ese mismo periodo lo dividimos en dos partes. Lo que llamamos arquitectura religiosa de los templos primitivos en Veraguas, que va desde 1535 hasta 1720. Más adelante le vamos a profundizar por qué lo hemos dividido de esa manera. Y la otra es la arquitectura religiosa colonial, la innovación constructiva de esa época, que va desde 1720 hasta 1799, y que esa época es donde encontramos algunos ejemplos de arquitectura que sobreviven hasta nuestra fecha. El segundo periodo lo dividimos en lo que es reedificación de la arquitectura religiosa, que va desde 1800 a 1900, la época colonial y Nueva Colombia. Y el tercero, arquitectura religiosa comunal en Veraguas. También les indicaremos por qué lo denominamos así y que la etapa cubre desde 1900 hasta 1935. El cuarto... estimado profesor, ¿sí, diga? Disculpa que lo interrumpa. Lo que pasa es que cuando puso compartir, tiene que poner compartir pantalla completa, porque nosotros estamos viendo solo la primera diapositiva. Okay. Entonces no se ve que se avanza la diapositiva. Tiene que, cuando le da compartir, ¿verdad? Le dan, dice compartir pantalla completa. Vamos de nuevo. No se preocupe. Pantalla. Sí, pantalla completa. En la parte de arriba tiene la opción de ventana, una pestaña y pantalla completa. Compartir. Aquí donde dice no, pantalla completa, exacto. Sí. Selecciona la ventana, activa el video y le da aceptar. Ok. Me informan si la ven. Sí, ya estoy viendo su pantalla. Sí. Ok, vamos a ver, la voy a pasar para... Ajá, avanza. Ahora sí, excelente, profesor, no se preocupe. Adelante. Muchas gracias. Entonces, estamos en esta parte del punto 4, que es el rescate patrimonial de la arquitectura religiosa en Veraguas, que va del periodo 1935 a 1950. El periodo 5, modernización de la arquitectura religiosa, desde 1950 hasta la fecha, y esta la subdivido en tres periodos, que es periodo de remodelaciones modernas, del 50 al 66, periodo de expansión de la arquitectura religiosa moderna, desde el 66 al 96, y periodo de acondicionamiento y restauraciones de la arquitectura religiosa, que es del 96 hasta la fecha. Entonces vamos con el primer punto, que es la parte de la arquitectura religiosa y en colonial. Y en este punto es donde enfocamos a los primeros poblados de Veraguas. Como le hablé, desde 1535 a 1720 se van dando los primeros poblados mineros y concentraciones llamados luego pueblos de indios y pueblos españoles o reducciones indígenas. Y en esta época en cada poblado se construye una ermita, que es el primer proceso, digamos, de evolución de las iglesias hasta lo que conocemos hoy en día. Teníamos ermitas, por ejemplo, en la ermita de Santiago, teníamos la ermita de la plazoleta de San Antonio, también en Santiago de Veraguas, ermita de Río de Jesús, muchas ermitas que se fueron construyendo en Santa Fe y en otras áreas que la mayor parte o todas, mejor dicho, no han llegado hasta nuestra fecha. Habría que hacer un trabajo ya más arqueológico para ver las ubicaciones y todo lo demás. Y algunas se demolieron para construir las iglesias sobre ellas. La característica de esta arquitectura es que se trabaja con arquitectura autóctona. O sea, lo que son materiales como pencas, quincha, ramas, paja, inclusive todavía ni en ladrillo, porque luego es que va evolucionando hacia lo que son los ladrillos y las tejas. Lo primero que encuentran los españoles al llegar
es este tipo de arquitectura que todavía en algunos pueblos de Veraguas y de muchas áreas del interior se utiliza, pero son áreas ya más lejanas. Entonces las primeras iglesias o ermitas empiezan a construirse con este tipo de arquitectura, por lo cual muchas no han llegado hasta nuestra época. ¿Cómo lo conocemos? Por documentos de libros como los de Castillero Calvo, como el del doctor Mario Molina, Osorio, varios investigadores que traen de documentos precisamente de España, de los archivos de India, donde hay cartas y escritos de cómo se construía y lo que se hacía en esa época. Y dentro de ellos entonces encontramos, lo hemos trabajado en unos cuadros, lo que son las diferentes ermitas al inicio, que luego lo vamos a ver en las iglesias, como en 1535 la ermita de la Concepción, 1576 la Concepción quedaba al norte en Santa Fe, en el 76 se construye la ermita de las Filipinas, que es al sur, en el área de Soná. También en el 77 la iglesia rural o ermita de la Concepción se menciona en el 77. En 1590 se construye la ermita de San José de Montijo, que precisamente el 29 de junio se celebra la fecha de fundación de 1590, que luego también cambia el nombre a lo que hoy conocemos como Montijo. 1614 la primera ermita de San Miguel de Atalaya, en el actual distrito de Atalaya. En 1621 se construye la primera ermita de la ciudad de Santiago, que se conoce como Santiago la Vieja, que no es en la ubicación actual donde está. También en esa misma fecha se construye la primera ermita de la iglesia de San Francisco de la Montaña, que hoy lo conocemos como esta maravillosa iglesia en la misma posición donde estaba esta ermita. En 1623 la ermita de San Lorenzo de los Reyes, que no encontramos la ubicación exacta de este lugar. Tal vez lo más seguro es San Lorenzo en Chiriquí. 1630 la primera reconstrucción de la ermita de San Francisco de la Montaña. Se hace la reconstrucción. ¿Por qué? Porque los materiales, habían pasado 9 años desde que se hizo la primera, pero los materiales, al ser materiales frágiles, ¿verdad? Se tenían que estar reconstruyendo frecuentemente estas iglesias por nuestro clima. En 1631 el templo de Santiago la Nueva, en la ubicación donde quedaba la iglesia de San Juan de Dios, en la actual placita San Juan de Dios, que tampoco existe, hoy en día está la biblioteca. Y en 1640 se reedifica la ermita de Nuestra Señora del Prado, en lo que se llama el área comarcal del sitio Prado. Y aproximadamente en 1650 la de San Antonio de Padua, en la plazoleta San Antonio, que hoy en día no existe. Aquí tenemos una foto más o menos de cómo puede aparentar ser una ermita de esa época y la posición donde estuvo la ermita de la ciudad de Santiago de Veraguas, que es un plano que desarrollamos para ir ubicando más o menos los lugares, y es la posición donde actualmente está la biblioteca pública de Santiago frente a la Plaza San Juan de Dios. Aquí dibujo de los sistemas constructivos que hasta la fecha se conocen de Quincha, cómo se trabajan, lo que le llaman las juntas de embarra, que se trabajaba lo que es, se trabaja todavía, pues se sigue trabajando en algunas regiones, las construcciones de tierra, paja y cal, que son las primeras construcciones que se utilizaron para realizar las ermitas. Entonces con esto entramos a la segunda parte de esta arquitectura colonial religiosa, y es el periodo donde se van implementando ya lo que son innovaciones de sistemas constructivos que se traen de España. O sea, el sistema constructivo con materiales adaptados a nuestros lugares. Y lo que mucho se utilizó en Veraguas y en muchas regiones del interior fue el ladrillo cocido, y también el ladrillo secado al sol, muchas veces encalado, otra vez expuesto, como podemos ver por ejemplo en la iglesia de Chitré, pero que también se pudiese haber visto en la iglesia de Santiago, solo que la iglesia de Santiago está repellada, pero por dentro es de ladrillo, que es el único vestigio que tenemos de la época colonial. Las paredes de la iglesia catedral, pero están revestidas en concreto. Y anterior estaba la iglesia San Juan de Dios. Y en el área de San Francisco que quedan algunos de los ladrillos que ubicaban la iglesia anterior de San Francisco, que sabemos que fue reconstruida luego.
Y entonces, para esta época, en 1727, se construye la primera iglesia de ladrillo de San Francisco de la Montaña. Por eso que también encontramos en la pila bautismal la fecha de 1721, que fue la fecha cuando se reconstruye, pero no significa que fue la primera iglesia. Ya se había construido una ermita que se fue evolucionando desde 1630 hasta la fecha, de 1621 hasta la fecha. Entonces, en 1736 se construye la ermita de San Marcelo de la Mesa, otro poblado muy antiguo y que también tenía su ermita hecha para esa fecha. En el 46 también la ermita de San Francisco de Paula. En Río de Jesús, en el 53, la primera iglesia de Atalaya, ya construida con ladrillo. En el 54, la ermita de San Francisco Javier, que se construye en ladrillo y piedra. La iglesia San Marcelo de la Mesa se va reconstruyendo en el 54-59. La iglesia mayor San Juan de Dios, que se empieza trabajando en Quincha en el 56. Y en el 89 se hacen las modificaciones para construirlas en ladrillo, que esa se demuele en 1938 con la construcción de la Escuela Normal Juan de Montaner Arosemena. Y así también se van haciendo otras adecuaciones a la iglesia de San Francisco, a la iglesia de la Trinidad de Calobre, que es 1759, la iglesia, la que actualmente es la Catedral Santiago Apóstol, que en una época se llamó Templo Parroquial o Templo Mayor, que se fecha de 1770, sus primeras construcciones, y en el 1773 se reedifica la ermita de San José de Montijo. Aquí otro plano de cómo va evolucionando, y las dos iglesias en Santiago para esta época, a finales ya del siglo XVIII, que se mantenía la de San Juan de Dios, el Templo Mayor y la ermita de la Plazoleta San Antonio. Existían tres en esa época. Hoy en día solo quedamos con una. Y aquí está una recreación de cómo fue la iglesia de San Juan de Dios, que aquí tenemos algunas fotografías antes de ser demolida, que era de ladrillo completamente, y la fachada muy parecida a la iglesia de Santiago, de San Francisco de la Montaña, con una torre en el centro. Ya para esta época, una foto casi de inicios de siglo, la iglesia estaba en ruinas prácticamente. Fue demolida en 1938 y fue edificada por uno de los gobernadores que más obras hizo en Santiago de Veraguas, que era Félix Francisco Bejarán. Aquí también otra foto de San Francisco de la Montaña, cuando tenía la torre de 4 altos, que después se desplomó y que era completamente de ladrillo. Esta, que fue, como dijimos, reedificada en 1727. Luego fue restaurada o reconstruida por Belisario Porras en 1930, por Juan de Montaner Arosemena en 1937 y 38, cuando se construye la Escuela Normal. Aquí algunas fotos antiguas de los altares. Y terminamos esta época con algunas otras construcciones, como la ermita de San Luis de Ponuga, San Francisco de la Montaña, 1777. Se construye la nueva iglesia de San Miguel de Atalaya, que es prácticamente la que tenemos actualmente, en 1783. Se reedifica la iglesia de la Santísima Trinidad de Calobre en 1787. Van a ver mucho la palabra reedifica, porque los materiales, como les dijimos, eran poco durables y se tenían que estar cambiando y cambiando porque se deterioraba fácilmente. En Soná ya se habla que en 1790 existía una pequeña ermita, y la pequeña capilla, la primera capilla de Soná, se construye en 1798. Y en Montijo, ya para finales del siglo XVIII, existía la iglesia. Aquí hay una foto de la iglesia de Atalaya para el siglo XIX. Todavía no se había terminado de edificar la torre. Una foto de Panamá Historical Society, donde aparece la torre inconclusa, y luego se va reedificando a las que vamos a mostrarle más adelante. Esta es una foto de la pila bautismal, posiblemente de 1776, de Montijo, que todavía está dentro de la iglesia de Montijo guardada. Entonces ahí entramos a la época de lo que es la Unión a Colombia, lo que vamos a celebrar luego también de la independencia de Panamá de España. Cuando entramos a la época, al finales de la época colonial y la Unión a Colombia,
se hacen algunas obras, pero más que todo se dedican a remodelaciones. Ya la época de construcción de edificaciones, que era más que todo a inicios de la época colonial y a mediados, pasa al siglo XIX solamente a trabajar lo que son remodelaciones y ampliaciones a las estructuras de las mismas iglesias que existían del siglo XVIII. Y seguimos un legado que nos dejan del periodo colonial que va a transcurrir todo el periodo colombiano hasta casi más adelante de mediados del siglo XX, cuando empiezan a darse cambios ya en la estructura de las iglesias. Pero prácticamente se sigue la continuidad de las iglesias coloniales de esa época. Se heredan técnicas constructivas, también llegan visitantes de España para trabajar estas obras que se remodelan en el siglo XIX, y también se pueden identificar elementos de tipo barroco, arquitectura neoclásica, y también se sigue utilizando la arquitectura autóctona para nuevos poblados, nuevas capillas, ¿verdad? Existía un atraso, desde luego, ya para el siglo XIX, un abandono que se da a todas las regiones del área del interior, y los poblados españoles van creciendo en forma muy lenta, a excepción de algunos pueblos donde sí se trabaja fuerte las que son las iglesias, como es el área de Atalaya, el área de Nueva Alcudia, que son prácticamente todas áreas de herencia española. En Santa Fe, Nueva Alcudia es lo que hoy día se llama Santa Fe, que se crea una iglesia en 1802. El templo de Soná, que también se hace un templo muy bonito en 1814, y la iglesia de San Marcelo de la Mesa. Si vemos, todos estos lugares son lugares de herencia española, o sea, quedan marcados todavía presencia española, y ellos siguen haciendo el trabajo de lo que se hizo anteriormente por medio de la corona española. Y aquí vemos entonces algunos de los trabajos, mejoras que se hacen a la iglesia de San Francisco, al templo neocolonial de Soná, al templo de San Miguel Arcángel. Eso es desde 1800, casi a principios del siglo XIX. Se construye la iglesia de Nueva Alcudia, la iglesia Santiago Apóstol se reconstruye, se ornamenta la iglesia de Nueva Alcudia, y después de 1814 entonces se van dando iglesias nuevas como la de Soná. Los cementerios que empiezan a darse después de la ley de Simón Bolívar, donde dice que ya no se pueden enterrar a las personas dentro de las iglesias, entonces se empiezan a crear cementerios fuera de las iglesias, y así se crea el cementerio de Santiago, el cementerio de Soná, el cementerio de la Mesa, muchos otros cementerios de poblaciones, el de San Francisco, y se van creando otros templos como el de San Isidro Labrador de Soná, la iglesia de la Mesa, y casas curales como las casas curales de Soná, de Cañazas, y la iglesia de Santiago Apóstol, que a finales ya de siglo, casi entrando a la época de la separación de Panamá de Colombia, se crea esta apariencia. Esta foto es de 1910, también de Panama Historical Society, donde se ve esta iglesia, y que recientemente en un escrito, que luego vamos a hacer un artículo sobre eso, identificamos que esta torre fue derrumbada, fue tumbada por un sacerdote de la época, aproximadamente 1920, y que la torre que tenemos actualmente, que tenemos dos torres, una nueva a la derecha y la antigua a la izquierda, es una torre más nueva de lo que pensábamos, porque la torre antigua se derrumbó. Entonces esta es una foto completamente diferente a lo que hoy conocemos de Santiago. Allá al fondo se ve la primera escuela, la Escuela Dominio de Canadá, y totalmente de ladrillo es lo que nos queda. Aquí una foto de la iglesia de la Mesa, aproximadamente en los años 60, también completamente de ladrillo. Y entramos entonces a la arquitectura religiosa comunal en Veraguas. ¿Por qué la llamamos así? Ya pasamos la época colonial, la época de la Unión a Colombia. Ya entramos a la época después de la separación de Panamá de Colombia, cuando ya hablamos de época republicana. Entonces yo le llamo arquitectura religiosa comunal. ¿Por qué? Porque anterior, la época colonial, el principal patrocinador era la corona española y algunos encomendaderos o algunos gobernadores que trabajaban en ese lugar. Luego, para la época colombiana, desde luego... Estimado profesor, disculpe interrumpirlo. Sí, diga. Le quedan
de dos minutos y medio. Bueno, entonces vamos a tratar de pasarlo lo más rápido estos dos que quedan. Ok, adelante. La comunal, que es donde la misma comunidad es la que apoya a las que son las edificaciones. Sigue prácticamente el mismo sistema arquitectónico. Se dan algunas iglesias nuevas como la de la Colorada, como la iglesia Santiago Apóstol se reconstruye y se hacen reconstrucciones internas y externas de algunas iglesias. Aquí algunas fotos de la iglesia de Atalaya, de la iglesia de Cañazas, la iglesia de Montijo. Al fondo se ve todavía la torre de la iglesia San Juan de Dios. Y llegamos a lo que es el rescate patrimonial, que son los dos últimos capítulos. Del 36, que es cuando es la construcción de la escuela normal, al 50 se da lo que son más que todo restauraciones, como las que hablamos de Juan de Montes de Arosemena, que restaura la iglesia de San Francisco de la Montaña. Se demuele la de San Juan de Dios, se construye la iglesia nueva de Montijo, y se construye algunas iglesias como la de La Peña, y se reconstruye las iglesias de Santiago. Aquí por lo menos la reconstrucción de la iglesia de San Francisco de la Montaña, la iglesia de Santiago, la iglesia de la Mesa, como queda reconstruida. Aquí la reconstrucción de la torre que le hablamos que la tumbaron, algunos instrumentos nuevos que colocan, artefactos nuevos que colocan dentro, la casa cural, y el último periodo, que es el periodo actual, bueno, de los años 60 hasta la época, que es en donde realmente se da el cambio de lo que es la parte colonial. A partir de 1966, con el padre Magrat, y que empiezan a entrar Cedeño, Monseñor Cedeño, Dimas Cedeño, empiezan a cambiar las construcciones a diseños más modernos, ¿verdad? Y con esto vamos a completar cuando se hacen reconstrucciones dentro de las iglesias, ¿verdad? Se hace el santuario de San José también en Soná, se va restaurando la iglesia de Santiago, construcciones como la iglesia de La Peña, ¿verdad? Y algunas otras construcciones como esta de Santiago, y aquí son donde se construye la segunda torre en 1992. Se construyen algunos templos como los de Río de Jesús y el de Calobre, el de San Buenaventura en Las Palmas, la Colorada. Y con esto terminamos entonces lo que es las reconstrucciones que se han dado a los altares de San Francisco, la construcción de San Francisco de Río de Jesús, y las pinturas y todo la parte interior de la iglesia de Atalaya, Cañazas y Santiago. Con esto culminamos entonces brevemente una evolución de todo lo que ha sido la arquitectura religiosa en nuestra provincia. Y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Felicitaciones, profesor Sebastián Aguilar. Nos comentan aquí nuestros participantes. Actualmente no tenemos preguntas en la plataforma. De todas maneras, notificarle al público que el profesor Aguilar lo pueden ubicar en la USMA, un apasionado investigador. Por cualquier pregunta o información adicional lo pueden ubicar en la página web de la USMA. Con esta sesión terminamos el día de hoy. En nombre del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, PANAC 2021, le agradecemos a los participantes de la sesión sobre ciencias sociales y a los que nos han acompañado. En el día de mañana los esperamos en la sesión de la mañana a las 9:30, 8:30, la exposición magistral, y luego en la tarde nos podrán acompañar de manera virtual en la entrega de los premios y clausura del evento. Muchas gracias a todos los participantes y recuerden que estas sesiones estarán grabadas y a partir de la próxima semana estarán disponibles para todas y todos. Que tengan una feliz tarde.